Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy estoy muy emocionada de contar con la presencia de Vijay Prashad. Vijay es historiador, periodista y director ejecutivo del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Dejaré el enlace más abajo, hay muchísima información muy interesante en su página web. Vijay, bienvenido al programa y muchas gracias por dedicar tu tiempo. Es un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Estoy muy entusiasmado con esta conversación porque, como comentábamos hace un momento, aquí en Estados Unidos no solemos oír mucho, si es que oímos algo, sobre el sur global. Y lo poco que oímos suele ser muy beligerante y muy negativo. Sin embargo, el sur global, o como yo prefiero llamarlo, la mayoría global, se encuentra ahora en el centro mismo de los asuntos mundiales y de la transformación del orden posterior a la Guerra Fría. Desde principios de 2025, el presidente Trump amenazó con imponer aranceles del 100% a las naciones del BRICS y luego impuso aranceles adicionales a muchos países, incluido un arancel extra del 25% a la India. Tras estos intentos de coerción económica, las relaciones entre Estados Unidos y la India se enfriaron notablemente. Y justo la semana pasada, el discurso de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich sorprendió a muchos de nosotros por diversas razones. Siéntense príncipe Celestón abiertamente neocolonial y su llamamiento a un supuesto siglo occidental. ¿Cómo caracterizaría usted el estado actual de las relaciones entre Estados Unidos? Quiero decir, empecemos por la India, porque creo que así podremos avanzar hacia arriba. Es un buen lugar para comenzar, porque la India, ante todo, es demográficamente el país más grande del mundo. La India forma parte de la dinámica de crecimiento asiática. Ya sabes, el centro de gravedad de la economía mundial se ha desplazado realmente hacia Asia. China, Vietnam, Bangladesh, Indonesia, la India. Estos países están creciendo mucho más rápido que los países del Atlántico Norte, que solían ser el centro de la economía global. Los mercados en estas zonas están creciendo, la producción está aumentando y las tasas de productividad han mejorado en esta parte del mundo. Así que la India es una parte interesante de este perfil de crecimiento, pero políticamente es algo diferente. ¿Por qué? Porque la India sigue manteniendo relaciones hostiles con sus dos vecinos, Pakistán y China. Como consecuencia, la India ha decidido, de forma algo extraña, que prefiere aliarse con Estados Unidos. Hace unos 10 años, la India estaba muy entusiasmada con la agenda Indo-Pacífica del gobierno estadounidense. Cuando Washington lanzó la estrategia Indo-Pacífica, esencialmente para contener el ascenso de China, la India participó. Se unió al proceso de seguridad cuadrilateral, el llamado Quad. La India fue un miembro muy entusiasta. Se unió, se retiró y luego volvió a unirse. Pero, al mismo tiempo que esto ocurría, mientras la India consideraba que, geopolíticamente, Estados Unidos era un aliado mejor y más claro que aliarse con otros países asiáticos, las élites económicas indias también reconocían que el centro del dinamismo económico ya no iba a estar en los países occidentales. La India no podía esperar, en un futuro cercano, encontrar mercados en crecimiento para sus servicios y productos en Europa o en Estados Unidos. Por eso, en 2009, la India se incorporó a los BRICS como miembro fundador. Así que, desde aproximadamente 2009, la India ha estado sentada en dos taburetes. En un taburete, la India siente que necesita mantenerse cerca de Estados Unidos debido a su realidad geopolítica, su enemistad con Pakistán y China.
En el otro taburete, al reconocer que Estados Unidos no va a ser el comprador de último recurso, la India se une al gran proceso de los BRICS, continúa comprando petróleo ruso y así sucesivamente, negándose a ceder ante la presión occidental. Así que la India se encuentra en este dilema entre una especie de adhesión política a Estados Unidos y una realidad que se ha desplazado hacia los BRICS. Creo que muchos países del sur global están equilibrando esta situación. Sabes, cuando miras a países como Rusia y China, ellos también están equilibrando entre el auge de una nueva realidad económica en el mundo y una mezcla de miedo, hostilidad y la necesidad de satisfacer a Washington, D.C. Rusia puede estar en un gran conflicto en Ucrania. Sí, por supuesto. Pero al mismo tiempo, hay sectores dentro del gobierno ruso, no Sergei Lavrov, que ha adoptado una posición pública en contra, sino otros que intentan instar a Vladimir Putin a, ya sabes, dar órdenes para dejar de comerciar fuera del sistema del dólar y cosas por el estilo. Así que esto forma parte del mismo dilema. No se trata solo de la India. Empecé con la India para luego venir y decir, bueno, en Rusia hay un debate sobre esto. Un sector dice, aceptemos algunas de las exigencias de Estados Unidos que se están planteando en Ginebra. No sigamos levantándonos de la mesa. Lavrov ha estado diciendo, no vamos a ceder en estas cosas. Están haciendo un nuevo mundo. Pero hay un sector, incluso en China, que dice, mirad, no tengamos hostilidad con Estados Unidos, hagamos las paces con ellos e intentemos equilibrar todas las contradicciones. No es posible. Están atrapados en los cuernos de un dilema. El surgo está en un síntoma afirmable, pero a mí siempre fue necesario. Según tengo entendido, la política exterior de la India se ha basado en la autonomía estratégica y en un cierto grado de no alineamiento. ¿Cómo consigue la India equilibrar sus lazos con Estados Unidos, sus relaciones en el sudeste asiático y también con el Golfo, especialmente con todo lo que está ocurriendo ahora con Irán? También me gustaría conocer tu opinión sobre la dinámica entre la India y los estados del Golfo. Sí, así que la India es un importador neto de energía. Y ya sabes, en el mundo moderno, si alguien analiza la autonomía estratégica de un país, lo primero que debe observar es de dónde obtiene su energía. Porque el lugar del que importas tu energía va a limitar tu capacidad para tener una política exterior independiente, ¿sabes? Si adoptas posiciones en política exterior que molesten a aquellos a quienes compras energía, te van a cortar el suministro. Así que la India, en ese sentido, también se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, depende de la energía del Golfo. Gran parte del petróleo y el gas natural provienen de allí. Por otro lado, este gobierno indio en particular es muy pro-israelí. Pero su posición pro-israelí se ve limitada por la dependencia fundamental de la India del petróleo y el gas natural del Golfo, de la energía del Golfo. Del mismo modo, este gobierno en particular es muy pro-estadounidense, muy pro-Estados Unidos. Ya sabes, el señor Modi es pro-Israel y pro-Estados Unidos, pero la India depende de la energía rusa con descuento, así que la India no puede dejar de comprar energía a Rusia. En realidad, la llamada autonomía estratégica o no alineación de este gobierno no es de principios, no es una no alineación programática, es en realidad una no alineación material. Se ven frenados a la hora de adoptar posiciones abiertamente pro-Estados Unidos y pro-Israel por el hecho de que la India necesita comprar energía a los estados árabes del Golfo y a Estados Unidos. Ahora, lo siento, sí, de Rusia. Esto es interesante. ¿Existe una alternativa a estos proveedores de energía? No realmente. Irán es una alternativa, pero India e Irán tienen un problema. Debido a las sanciones, no pueden pagar. India no puede pagar fácilmente a Irán por la energía.
Irán había estado vendiendo energía a India y recibiendo el pago en rupias indias, pero hay cuentas bancarias en India llenas de rupias que pertenecen a los iraníes. Irán no sabe que con esas rupias no puede comprar suficientes productos indios, así que hay algunos problemas ahí. Las sanciones han distorsionado los acuerdos energéticos en Asia. Si no existieran sanciones, de hecho, la India podría avanzar con el llamado gasoducto de la paz, que permitiría que un gasoducto natural viniera desde el yacimiento de South Fars, en el sur de Irán, pasando por Pakistán hasta llegar a la India. Se le llamó gasoducto de la paz porque la idea era que, al construirlo, acercaría a la India y Pakistán. También acercaría a Pakistán e Irán, ya que esos dos países mantienen una relación antagónica en torno a la provincia de Baluchistán. En fin, el caso es que este gobierno en particular de la India sigue una especie de política exterior no alineada, pero no porque tenga una adhesión de principios al no alineamiento, sino porque en realidad está atrapado económicamente. Me alegra mucho que hayas sacado el tema de la energía, porque la energía se ha convertido realmente en una especie de arma. Sin duda, ahora forma parte de la política económica donde la energía se utiliza como arma y como medio de presión, como mencionabas. Y por supuesto, eso ha sido así durante muchos años. Pero tengo la sensación de que con la administración Trump se ha acelerado muchísimo, especialmente desde, ya sabes, el secuestro de Maduro y la apropiación del petróleo de Venezuela y todas esas cosas. Así que la energía es sin duda el punto central de la geopolítica actual, en muchas formas y manifestaciones distintas. Las compras de energía rusa son un tema muy interesante porque han sido uno de los principales puntos de fricción entre el primer ministro Modi y Trump. El año pasado, Trump intentó abiertamente presionar a la India para que redujera las importaciones de energía rusa. No funcionó del todo, o al menos no en la medida en que Trump esperaba. Luego, en enero, justo el mes pasado, vimos varios cambios importantes que sorprendieron a muchos observadores. El primero fue que la UE alcanzó un histórico acuerdo de zona de libre comercio con la India y Ursula von der Leyen visitó la India con motivo de ese acuerdo. Fue una recepción muy impresionante. Después, la semana siguiente, Trump anunció otro histórico acuerdo comercial con el primer ministro Modi. Lo interesante y lo que personalmente me resultó muy sorprendente es que Trump eliminó el arancel adicional del 25% sobre la India que había impuesto en 2025. Luego, según se informa, la India accedió a reducir las importaciones de petróleo ruso. También he visto informes que sugieren que la India podría sustituir el petróleo ruso por petróleo venezolano. Entonces, ¿estamos viendo una mayor alineación con algunos de los intereses de Estados Unidos aquí, o es solo un paso adelante? Y luego, ¿la India o el primer ministro Modi dará varios pasos atrás? Eso es lo que parece estar ocurriendo con este aparente aumento de alineación con la administración Trump. En primer lugar, me encanta la forma en que le llamas PM Modi. Me parece divertidísimo. Es la primera vez que lo oigo, y voy a adoptar esa expresión. Mira, Trump es un maestro de los medios, porque hay cierta controversia en torno a su descripción de la llamada telefónica con el primer ministro Modi. Ya sabes, el señor Modi dice que en su conversación con Donald Trump comentó que en algún momento futuro la India podría considerar reducir el petróleo ruso. Fue una declaración vaga. Probablemente Modi solo quería quitar el tema de en medio. Trump, en cambio, informó que Modi le dijo que iba a reducir el petróleo ruso. Así que hay cierta controversia sobre quién dijo qué a quién y cómo. Vale, no tenemos la transcripción real de la conversación, solo tenemos lo que informa cada parte, y están contando cosas diferentes. Obviamente, lo que dice Trump está teniendo una difusión mucho más amplia porque es el presidente de Estados Unidos. Pero al parecer, Modi dice, yo no dije eso exactamente, dije otra cosa.
No confundas estos acuerdos comerciales con algún tipo de orientación política que esté adoptando la India. Son acuerdos favorables para las grandes corporaciones de la India, Estados Unidos y Europa. Es desde Manchurian las corporaciones indias aliadas con el señor Modi. Querían esos acuerdos ventajosos. No solo Boeing, Amazon, Walmart y demás se van a beneficiar. También lo harán empresas de la India, como Motherson, por ejemplo. Todos están metidos en ello. La industria de las gemas y la joyería y la corporación del amigo cercano del señor Modi, Gautam Adani, también se beneficiarán. De hecho, los perdedores en estos acuerdos, especialmente si los acuerdos con Estados Unidos realmente se concretan, no son la India en su conjunto, sino los agricultores y trabajadores indios. Me refiero, por ejemplo, a los ganaderos lecheros. Si este acuerdo se lleva a cabo, se estima que los precios de la leche bajarán alrededor de un 15%. Vale, si los precios de la leche bajan un 15%, los ganaderos de la India perderán unos 12,000 millones de dólares estadounidenses en ingresos anuales, aproximadamente 1,00,000 crore de rupias. Es una cantidad de dinero increíble. Alrededor de 80 millones de personas dependen de la industria láctea. Van a verse muy afectadas. La industria del algodón va a verse muy afectada. La de la soja va a verse muy afectada. Y sabemos que, con los límites más estrictos sobre la industria de genéricos de la India, si este acuerdo se aprueba, los precios de los medicamentos subirán. La India ya tiene la tasa más alta de gastos médicos de bolsillo. Esto va a convertirse en algo catastrófico. Así que, si realmente dejan que el acuerdo siga adelante, han firmado un papel, si se lleva a cabo, si implementan todo esto, va a provocar una catástrofe económica en la India. No sé si el señor Modi o el primer ministro Modi, que es un maestro en ganar elecciones, va a poder tolerarlo. No creo que sobreviva políticamente si realmente siguen adelante con todo esto. Quiero decir, esos 80 millones de ganaderos lecheros, dentro de poco estarán en la calle, porque, ya sabes, imagina que lo que vendes baja de precio un 10 o un 15%. Va a ser enorme. Los agricultores de algodón y soja en Maharashtra perderán muchísimo. La derecha nunca podrá ganar en Maharashtra. Sí, quiero decir, podría haber consecuencias electorales, y esto podría generar resistencia al acuerdo. Así que no diría, vale, todo está hecho y decidido, e India se ha inclinado hacia Estados Unidos. No, el gobierno indio está haciendo lo que este gobierno tiende a hacer. Está otorgando beneficios a sus propios compinches empresariales y al hacerlo, está empobreciendo al pueblo del país. Así que, nastan tuntu extinathun hacia Occidente, como una avtampsta de continuar el amiguismo gobierno en materia de política económica. Sí, y no podría estar más de acuerdo contigo. Creo que siempre vemos a las grandes corporaciones y a los grupos de presión aquí, especialmente en Estados Unidos, ganar, ¿verdad? Y luego está la persona promedio, que apenas intenta pagar las facturas médicas o ponerlo todo en una tarjeta de crédito. Vemos un porcentaje creciente de estadounidenses que compran artículos de primera necesidad con tarjetas de crédito porque es lo que tienen que hacer ahora, con los precios en aumento, los aranceles y todo lo demás. Así, como mencionaste, las corporaciones y una pequeña parte de la población las que benefician de estos acuerdos. Y luego, la persona promedio o bien no está peor ni mejor o le resulta cada vez más difícil mantener el estilo de vida al que está acostumbrada o al que le gustaría aspirar. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, Vijay, y gracias por señalarlo, porque ese es uno de los aspectos de los que realmente no se habla en estos informes. Desde luego, no lo analizan con tanto detalle, y parte de todo este entramado de acuerdos, diría yo, son por supuesto las ventas de armas. Eso es otra cosa que quería mencionar y conocer tu opinión al respecto, porque el complejo militar industrial es una parte muy importante de todo esto.
The military-industrial complex, of course, is such a big part of it, and Y he oído informes de que la India está considerando uno de los mayores acuerdos de adquisición de defensa de la historia, que implicaría la compra de más de 100 cazas Rafale a Francia. Lo interesante es que, para que nuestros espectadores tengan más contexto, el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, titulado Tendencias en las transferencias internacionales de armas, publicado en la primavera de 2025, destacaba la competencia entre Rusia y Francia por el mercado armamentístico indio. Y ahora parece que esta compra prevista de más de 100 cazas Rafale convertirá a Francia en el principal proveedor por delante de Rusia. Y como mencionaste, India y Rusia son miembros fundadores del bloque BRICS. Así que, cuando oí esto, me sorprendió, por supuesto, enterarme de la supuesta compra de tantos cazas por parte de la India a Francia. ¿Hasta qué punto podría esta nueva aproximación a Occidente y los acuerdos con estados occidentales, en este caso Estados Unidos y Francia, poner realmente a prueba los lazos de la India con las naciones del BRICS y más concretamente con Rusia, dado que ha sido su principal socio en materia de defensa? En primer lugar, reconozcamos que la magnitud de las compras militares de la India en el extranjero es una locura. La India es uno de los mayores importadores de armas del mundo, y no es un país en guerra. La India, sin estar en guerra, es el mayor importador. Bien, eso es lo primero, una locura. En segundo lugar, el señor Modi llegó al poder con el lema «Fabricar en la India», que significaba que la India iba a producir, no a comprar en el extranjero. Toda la idea de fabricar en la India consistía en centrarse en la industria pesada, incluida la defensa, para que la India fuera autosuficiente en materia de defensa. Bien, déjame darte algunas cifras. En 2016, poco después de que Modi se convirtiera en primer ministro en 2014, la India importó armas de Estados Unidos por valor de $6 millones. En 2020, India importó armas de Estados Unidos por un valor de $3.500 millones, ¿vale? Quiero decir, es una locura. El aumento es una locura. Y luego están esas compras masivas, ya sabes, un acuerdo de $9.000 millones a lo largo de varios años por misiles antitanque Javelin. ¿Quién? ¿Dónde va a usar India esos misiles antitanque? ¿Vamos a ir a la guerra contra Pakistán en Punjab otra vez? No lo creo. La última vez que hubo un conflicto, fue un conflicto aéreo, y todo giró en torno a la fuerza de los sistemas de defensa aérea. Ni los cazas indios, ni los pakistaníes cruzaron la frontera, dispararon desde sus propios lados. ¿Por qué? Porque los sistemas de defensa aérea resultaron ser muy fuertes. ¿Qué? Tanques, y ya sabes, nadie va a librar una batalla de tanques en las llanuras de Rajasthan o en el desierto del Sindh. No va a ocurrir. India no va a usar tanques contra Bangladesh. Olvídalo, ¿vale? No va a pasar. La mayoría de las guerras ahora son aéreas. Así que gastar tanto dinero en comprar armas antitanque me parece una locura. Un enorme despilfarro de recursos por cada indicador. Pero no me dejaría engañar por el acuerdo de los Rafale o los acuerdos con Rusia. Estas cosas van por ciclos, porque hubo un tiempo, tras el colapso de la URSS, en que la capacidad de Rusia para producir armamento básicamente se vino abajo, como gran parte de su economía. Después de 1991, quiero decir, la gente debe recordar que la esperanza de vida disminuyó drásticamente en la antigua Unión Soviética. Quiero decir, el colapso de la URSS fue una catástrofe para la gente de la Unión Soviética y las ventas de armas se redujeron casi a cero. Así que la India empezó a comprar armas a Occidente para compensar eso. Pero en cuanto Rusia volvió a estar operativa, la India pudo adquirir materiales para modernizar el armamento de fabricación rusa o soviética, y las compras de la India a Rusia aumentaron. Estas cosas van por ciclos. No diría, por ejemplo, vaya, esto es un cambio de Rusia a Francia.
La realidad es que la India es voraz a la hora de comprar armas en el extranjero. ¿Por qué? No lo sé. Creo que es un enorme despilfarro de recursos, la verdad. Quiero decir, bueno, quizá tenga sentido comprar cazas porque protegen tus fronteras o lo que sea. Pero esta compra de misiles antitanque Javelin no tiene ningún sentido para mí. Quiero decir, nadie va a librar una guerra terrestre así nunca más. Sí, si tienes superioridad aérea, no necesitas misiles antitanque. Eso es una cosa. En segundo lugar, a menos que la India inicie un diálogo genuino con sus vecinos, va a aumentar su presupuesto militar hasta el punto de que la gente pasará hambre junto a, ya sabes, el mejor ejército del mundo que nunca se ha utilizado, simplemente ahí sentado. Y ya estamos en ese punto. Tenemos muertes por hambre y un ejército enormemente avanzado. No me cuadra en absoluto, pero tampoco exageraría el cambio de Rusia a Francia o algo por el estilo. It's very interesting because, as you mentioned, so India is buying. Es muy interesante porque, como mencionaste, la India está comprando tantas armas y sigue, supongo, reforzando bueno, no sé si sería su postura de disuasión o cuál sería la terminología adecuada en este caso, pero sin duda hay una brecha entre, como dijiste, los agricultores que están pasando dificultades y luego los Javelin y todo tipo de cosas que se compran a una escala enorme. ¿Crees que tiene algo que ver con la ambición de Estados Unidos de posicionar a la India como la base de su arquitectura de disuasión en el Indo-Pacífico, especialmente con respecto a China? Architecture in the Indo-Pacific and of course with respect to China? Esta es, por supuesto, la idea de Estados Unidos. Quieren usar a la India como plataforma para ya sabes lo que sea. Pero escúchame, quiero decir, el pueblo indio tiene que debatir. ¿Quiere la India luchar la guerra de Estados Unidos contra China? ¿Deberían morir indios en nombre de Estados Unidos? Este es un debate real, porque de hecho, India y China tienen una disputa que se puede resolver. Es una disputa territorial. Solo se trata de una cuestión de unos cientos de kilómetros de tierra aquí y allá. Sí, es un asunto que tiene solución. Se trata de sentarse con un mapa y mantener una conversación profunda y honesta sobre las personas que viven allí, cuáles son sus opciones, qué desean y así sucesivamente. Quiero decir, este es un problema que se puede resolver. No tiene sentido que dos civilizaciones grandes y antiguas vayan a la guerra, cada una con poblaciones de 1.500 millones, por pequeños trozos de tierra. Ya sabes, eso no es lógico. Evidentemente, esto trata de algo mucho más grande. Del mismo modo, la República de Corea y Japón se han convertido, en la práctica, en frentes independientes de la guerra de Estados Unidos. Ya sabes, ¿realmente tiene Japón tantos conflictos con China que no pueda resolver? No lo creo. Pienso que los problemas entre Japón y China son completamente solucionables. También creo que los problemas que tenga la República de Corea son solucionables. Quiero decir, Corea del Norte y Corea del Sur necesitan volver a una política de acercamiento. Todos estos son asuntos que se pueden resolver. Habla con los vietnamitas sobre eso. Ya sabes, tuvieron una guerra con China en 1968 y ahora son los aliados más cercanos. ¿Por qué? Porque los lazos económicos han aumentado. Sí, tienen algunas diferencias sobre unas pocas islas, pero eso no es motivo para ir a la guerra. Es un motivo para la diplomacia, el diálogo y la reflexión. Así que mi sensación es que los conflictos en Asia en este momento están siendo agravados por Estados Unidos. Son conflictos innecesarios. No los necesitamos. Y no había rivalidad entre China y Rusia en 70 años. ¿Así? Sí, quiero decir, antes de que India y China fueran a la guerra en 1962, la idea general era que India y China eran, ya sabes, hermanos. India, China y bye bye. Ese era el eslogan. India y China son hermanos, son pueblos hermanos. Sí, ese fue el eslogan de los años 50. Ese eslogan fue aplastado en la guerra de 1962, una guerra por territorio que podría haberse negociado. Quiero decir, todas las fronteras coloniales plantean un desafío. Incluso hoy,
Afganistán y Pakistán no han resuelto su frontera. Afganistán dice que la zona donde viven los hablantes de pastún en Pakistán forma parte de Afganistán. Pakistán e India no tienen una frontera delimitada hasta Gilgit y más allá. India y Nepal están en disputa por una frontera. Bueno, no en guerra, pero no están de acuerdo sobre la región de Kalapani. India y Bangladesh están en desacuerdo por el agua y otros asuntos. Todas estas son fronteras coloniales. La antigua frontera entre Nepal y China también estaba en disputa. ¿Cuál es el estatus del Tíbet? Todas estas son fronteras coloniales. Es necesario negociarlas. Debemos dedicarnos de la herencia only, pero no somos cis decirlo, confesís. Muy cierto. Recuerdo que esto fue cuando tomé una clase sobre cuestiones de seguridad africana. Uno de los puntos principales sobre el colonialismo era que las potencias coloniales mantenían a los estados y tribus africanos aislados, en un estado constante de conflicto. La forma en que trazaron y establecieron estos estados fue muy deliberada, porque necesitaban una población diversa, personas que no pudieran llevarse bien por una variedad de razones, pero que solo pudieran convivir bajo ese tercer actor que las gobernaba constantemente, las explotaba y las utilizaba en su propio beneficio. Es muy interesante ver lo perjudicial que ha sido la influencia occidental en la India y en su entorno, en cuanto a sus relaciones con los países vecinos y cómo sigue siendo explotada hoy en día en beneficio, por supuesto, de Estados Unidos y su ambición de, entre comillas, contener a China como su principal competidor. Sí, quiero decir, no sé cómo van a gestionar esto los Estados Unidos. No tiene la fuerza económica para hacerlo. Tiene poder militar, pero no sé cuánto durará, porque el poder militar depende de la fuerza económica. Así que creo que ya es hora de que el mundo alcance un entendimiento basado en el desarrollo armonioso y la paz, en lugar de la guerra y la austeridad. Nadie quiere la guerra. Nadie quiere vivir en la austeridad. Queremos paz y desarrollo. Y Occidente tiene que estar higo. China no es vuestro enemigo. India no es vuestro enemigo. Rusia tampoco lo es. Somos simplemente personas que intentan sobrevivir en el planeta Tierra. Y creo que Occidente tiene que aceptar eso. La era de Colón se ha acabado, Marco Rubio. Se ha acabado. ¿Sabes? Él va a Múnich y habla de lo grandioso que fue todo desde que Colón cruzó el océano hasta 1945. No fue tan grandioso para los pueblos colonizados del mundo. No fue tan grandioso. Tampoco fue tan grandioso para la Cuba de sus padres, que era un paraíso racista de gánsteres antes de 1959. Su familia se marchó en 1956. Así que aceptemos el hecho de que somos simplemente personas que intentan sobrevivir. ¿Por qué sigues intentando intimidarnos al resto para que nos sometamos? Cuando piensas en las políticas de Modi y las tácticas de intimidación de Trump, ¿hasta qué punto es vulnerable Modi a la coerción de Estados Unidos si éste intensifica las presiones? Quiero decir, mira, hablando francamente, el límite del señor Modi es la hambruna entre los indios. Sabes, ningún gobierno en la India, sea de derechas o de izquierdas, puede tolerar un problema de hambruna masiva. Simplemente no pueden tolerarlo, ni electoralmente ni, supongo, hasta cierto punto, moralmente. Ciertamente, la izquierda no puede tolerarlo moralmente, pero electoralmente sin duda generaría problemas. Así que en ese sentido, Modi tiene un límite, y ese es un límite natural impuesto por la economía política de la India, donde una gran parte de la población vive tan cerca de la hambruna que un pequeño cambio en la política gubernamental podría empujarlos al abismo. Verías episodios de hambrunas masivas, carestías y cosas por el estilo. Esto es lo que impide a Modi entregar el país por completo a Estados Unidos. Simplemente no se puede hacer. Y por eso, India seguirá sentada entre dos sillas y será completamente poco fiable para ambos,
poco fiable para Estados Unidos, poco fiable para los BRICS, hasta que llegue un momento en que India se vea obligada a elegir. Y cuando se vea obligada a tomar esa decisión, la única elección racional será anar con el sur global. Esa es la única elección racional. Pero llevará un tiempo que las élites indias lleguen a comprender esa racionalidad. Vijay, do you think that with the Vijay, ¿crees que, con la estrategia de seguridad nacional publicada hace varios meses, que identifica a China como el principal punto de atención de Estados Unidos de cara al futuro, la cuestión de que la India tenga que tomar una decisión estará relacionada con la creciente presión de Estados Unidos sobre China? ¿Piensas que ese será el momento decisivo para que el gobierno indio adopte una postura frente a estas políticas silenciosas? O más bien, no me imperialista de Estados Unidos. policies of the United States? I think that the balance of forces in India is going to have to change. Creo que el equilibrio de fuerzas en la India tendrá que cambiar antes de que ocurra algo significativo. En este momento, la India está siendo aplastada entre una gran mayoría de las élites gobernantes que se sitúan claramente a la derecha. Las élites gobernantes de izquierdas, el sector liberal, no existen realmente en un número suficiente. La élite liberal ha sido derrotada en la India. Las élites gobernantes son principalmente de derechas, y esto ha creado un verdadero desequilibrio. Creo que este desequilibrio puede conducir a un resurgimiento de algún tipo de liberalismo a corto plazo, porque lo que ocurrirá es que a medida que se cierren algunos de estos acuerdos, las condiciones de vida de la gente común se deteriorarán. Entonces, la élite gobernante tendrá que hacer un cálculo. ¿Permitirás que cientos de millones de personas vengan y quemen tu casa o vas a hacerles algunas concesiones? Si vas a hacer concesiones, eso supone el resurgimiento de una facción liberal dentro de la élite. Sí, esa se convertirá en la facción liberal de la élite. Entenderán que o bien tendrás que matar a mucha gente o te quemarán la casa. Así que tienes que hacer concesiones. Pero si haces concesiones, ¿de dónde las vas a sacar? No vas a obtener ese margen de los Estados Unidos, no te lo va a dar. Tendrás que dirigirte hacia el sur global para conseguir el espacio que necesitas para hacer esas concesiones. Y eso podría hacer que una parte creciente de la élite liberal se incline hacia el sur global. Eso abre un espacio enorme para que la izquierda actúe. Ya sabes, ahora hay muy poco espacio para que la izquierda actúe porque las élites gobernantes son decididamente de derechas. Eso significa que las políticas son duras. Eso significa que la izquierda está defendiendo al pueblo frente a esta élite gobernante severa. Pero si una élite gobernante liberal entra en juego, entonces la izquierda puede desempeñar un papel mucho más radical. Ya sabes, puede permitir que la élite liberal defienda cierto bienestar social, y la izquierda puede entonces empezar a impulsar una agenda radical para cambiar el equilibrio de fuerzas en el país. Eso es lo que se necesita en la India. En mi opinión, la India no puede afrontar los cuernos del dilema mientras la élite gobernante esté en gran medida infectada por una agenda de derechas. And maybe the last question for today. In light of Y quizá la última pregunta de hoy. A la luz del discurso del secretario de Estado Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich y de lo que reveló sobre la visión de la administración Trump respecto a cómo quiere revertir la transición hacia la multipolaridad y recuperar su hegemonía, ¿cómo ve la dinámica que se está desarrollando entre Estados Unidos y sus aliados occidentales y las naciones BRICS a corto plazo? ¿Qué prevé que ocurrirá con este renovado enfoque en mantener o revertir la transición hacia la multipolaridad? Sí, bueno, primero diría que buena suerte con eso, porque ya sabes, este movimiento, no estoy seguro de que lo que esté creciendo sea realmente la multipolaridad. Creo que es algo diferente. Es una especie de lento declive del poder occidental.
pero no sé si el resultado final será la multipolaridad. Creo que habrá una mayor adhesión a las instituciones multilaterales. Las Naciones Unidas desempeñarán un papel más importante y así sucesivamente. Habrá más regionalismo. Creo que el término regionalismo es más preciso porque no creo que los chinos ni nadie más quieran erigir un polo, ya sabes, un centro de poder. No lo creo. Creo que están mucho más interesados en el regionalismo, el multilateralismo y cosas por el estilo. Creo que esa es la dirección en la que avanza la historia. Puede retrasarse, pero no puede detenerse. Lo que Rubio, Trump y otros intentan hacer es retrasar la aparición de un mundo más fragmentado en el que Estados Unidos no lo domine todo. Estamos hablando del fin del dominio estadounidense sobre las instituciones globales. Creo que eso es inevitable, y lo que los rubios intentan hacer es simplemente retrasarlo. No pueden detenerlo, solo pueden ralentizarlo. Vijay, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido una conversación fascinante y espero que vuelvas para otro episodio. Vale, genial, muchas gracias, Lena.